La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Cleiby Pérez, está aquí con nosotros y agradecemos sinceramente, siempre cuando un médico uno tiene la oportunidad de entrevistarlo, sabemos el sacrificio que eso representa, desplazarse de su lugar de trabajo, porque bueno, todas las enfermedades presentan emergencias, entonces uno siempre agradece sobre todo esta colaboración para ayudar un poco a la opinión pública, a la familia dominicana, pues a que se le lleven estas consultas a su casa y pues saber cómo comportarse frente a cualquier pues padecimiento, sobre todo en la especialidad del galeno en que entrevistamos. Saludos, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Héctor, por permitirme llegar a los hogares de los dominicanos y pues contribuir, como tú dices, a la divulgación médica y a la prevención también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, doctora, pues tenemos eh, que obviamente el COVID sigue siendo la enfermedad infecciosa o pues una pandemia que sigue presente en el mundo. Y además escuché o leí, creo que ayer, creo que el pasado martes o no sé cuándo, de un científico que había dicho que mientras nos sigamos comportando de la manera en que lo estamos haciendo, por lo menos vamos a tener 4 o 5 navidades, más o menos con la presencia del coronavirus. Eso es a propósito de las fiestas de Navidad y fin de año. Y bueno, eso como que preocupa y todo. Pero a ver en qué punto estamos aquí en la República Dominicana en estos momentos, de acuerdo a las informaciones que maneja la sociedad, obviamente la que uno ve diariamente. ¿Qué es lo que ustedes sienten? En qué momentos estamos? ¿En una cuarta ola, pero estamos en el pico de esa ola? ¿Estamos en la meseta? ¿Qué es lo que se ve ahora con el COVID? Muy bien. Pues sí, si nosotros nos fijamos en los gráficos que se construyen de las pruebas positivas semana a semana, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, vemos cómo se ha comportado, como en otros países, de forma lo que se ven en oleadas o en olas, que básicamente tenemos una parte increciendo, empieza a subir, tenemos un pico y tenemos una fase de descenso. Entonces nosotros ahora mismo ciertamente estamos en esa cuarta elevación que no se ha visto claro que no ha sido tan dramática como otras anteriores en el sentido de número de casos, pero que sí vemos cómo diariamente se están reportando más de 1.000 casos nuevos positivos por día. O sea que nosotros todavía estamos dentro de esa cuarta ola. Vemos como los indicadores que nos da el ministerio a través de los boletines varían día con día, lo que es el número de hospitalizaciones, el número de uso de ventiladores y todo eso, pero todavía tenemos una positividad por encima del 10%, o sea, no podemos hablar de que realmente aquí hay un control, sino que nosotros seguimos viendo muchos casos y algunos de ellos, sobre todo en no vacunados, casos un poco más complicados y personas que siguen muriendo de esta enfermedad. Claro, la vacuna ha ayudado en el sentido de que como ya tenemos una gran porcentaje de población inmunizada, pues ha sido menos dramática esta ola que las olas anteriores, pero ciertamente todavía el nicho que tenemos de personas susceptibles, es decir, que no están inmunizadas contra esta enfermedad, es demasiado alto y por eso seguimos viendo muchos casos. ¿Cómo no? De manera que aunque existan la disponibilidad de camas, de ventiladores, de unidades de UCI, por eso no se puede decir que está controlada la situación. No, y sobre todo
porque como decía, tenemos todavía una positividad por encima del 10, además tenemos una ocupación en UCI por encima del 40%, fíjate, el último boletín habla de 41%, o sea que todavía es un porcentaje muy importante para nosotros hablar de control y sobre todo si usted nos observa en su casa, recuerde que lo mejor es usted no tener que requerir una hospitalización, o sea que bueno que haya camas, que haya ventiladores disponibles, pero lo ideal es que usted trate de no llegar a ese punto, o sea que eso hay que tomarlo en cuenta, que estén disponibles no significa que querramos usarlo. Claro, claro, claro que sí. Pero bueno, está la situación de a qué debemos esta ola. Definitivamente para ustedes la apertura del año escolar fue un punto de inflexión en ese sentido. Sí, ha sido de uno de los factores contribuyentes. Realmente no se le puede adjudicar la causa solamente, o mejor dicho, el fenómeno que estamos viendo del incremento de los casos de la cuarta ola, no se lo podemos adjudicar solamente a eso, pero ciertamente sí, lo estamos viendo porque cada vez más, y los pediatras nos los están reportando, los pediatras infectólogos de nuestra sociedad, cómo están viendo más casos de COVID, sobre todo cómo están ocurriendo en los planteles escolares, que se suspenden las clases porque hay un brote, entonces luego varios de los niños, de los padres, salen infectados, o sea que sí estamos viendo cómo realmente hay una correlación con la apertura del año escolar y con el incremento de casos, pero también recordemos que hay otros factores, por ejemplo la introducción en el país de la variante Delta que ha demostrado ser mucho más contagiosa que otras que se habían presentado en el país anteriormente. Entonces nosotros los estudios que se están haciendo en el país de determinación de variantes están mostrando que esta es la variante dominante por mucho sobre todas las otras, o sea que eso también es un factor, pero también el factor de que se han ido relajando todas las medidas de prevención y de que todavía tenemos pues mucha gente que no se ha vacunado, o sea que son un conjunto de factores que hacen que este fenómeno de la cuarta ola se esté presentando. ¿Cómo no? Y a propósito de ese tema, pues coincidió con la apertura del año escolar, la eliminación de todas medidas restrictivas, por supuesto la que teníamos, el toque de queda, supuestamente pues los aforos pueden recibir una gran cantidad de personas, pero en la práctica, aunque yo no he ido todavía a la primera fiesta, converso con personas que se han ido y dice, bueno, que allí no es verdad y que se guarda la distancia, que fulano está por allá y el otro por aquí. Estamos viendo también la misma situación del play, del estadio de béisbol, sobre todo en los momentos de más emotividad. Esa es una cosa que definitivamente y que se va a incrementar a medida que avancen los días y se acerquen más las fiestas de fin de año. Y bueno, pues sobre todo también con el tema de ya el clima variando un poquito. ¿Qué usted cree que podríamos, bajo estas condiciones, tomando en cuenta que hay una lentitud en el proceso de vacunación de las personas? Por ejemplo, vi un titular que decía que hay más personas buscando prueba, haciéndose prueba PCR que vacunándose. Con esta situación también de que la exigencia de la tarjeta, eso ha sido muy relajado, 2 o 3 días. ¿Qué nos puedes esperar para las fiestas de fin de año con toda esta situación que tenemos obviamente sin un tipo de medida? Bueno, obviamente el comportamiento social que nosotros exhibimos, sobre todo en estas actividades, tiende, como decía usted, a relajarse todo tipo de medidas, a no guardarse. Entonces, mientras más hacinados estamos, mientras más cerca estamos los unos de los otros, si hay uno infectado y más con una variante Delta que es mucho más contagiosa, pues claro, eso es un cóctel perfecto para tener más incremento de casos. O sea, decididamente la gente también tiene que valorar esa parte.
y especialmente si usted tiene factores de riesgo, todo el mundo debe cuidarse, pero si usted es una persona obesa, si usted es una persona hipertensa, si usted está embarazada, si usted tiene diabetes, si usted tiene una enfermedad debilitante, si usted usa fármacos inmunosupresores, por ejemplo, para una enfermedad reumática, señor, señora, usted tiene mucho riesgo de complicarse, aún incluso cuando tenga una inmunización total o parcial. Entonces, eso le ayuda, le disminuye su riesgo, pero todavía usted lo tiene. Entonces, si usted tiene una de esas condiciones, no acuda a ese tipo de, yo le diría que a nadie lo haga, pero bueno, eso es muy, muy complejo, pero valore usted también esos factores de riesgo que usted tiene y lo que tiene su familia en la casa, porque quizá, Héctor, tú no tienes esos factores de riesgo, pero vives con otra persona que lo tienes. Entonces, si tú te contagias, ¿qué va a pasar con esa otra persona? Quizás tú sales bien, pero esa otra persona no. Entonces hay que valorar también a la familia, a la gente que uno tiene a su alrededor, cuidarlos en el momento en que se puede cuidar, evitar. La prevención definitivamente es la mejor medicina. ¿Cómo no? Y bueno, pues a las autoridades, porque mientras tanto Claro. estamos todos relajados. Vi que en Austria se le puso una especie de restricción a todo el que no estaba vacunado, pero aquí todo el mundo estamos juntos sin Sí, ningún tipo de sí. medidas. O sea, definitivamente las autoridades, salvo el caso de la exigencia de las tarjetas, que reitero, se han relajado totalmente. No hay nada, no tenemos nada, Sí, nada. señor. Por ejemplo, ver cómo estos países, muchos países de Europa y países asiáticos están haciendo las cosas y ver cómo la estamos haciendo nosotros. Definitivamente, aquí hay una, es como muchas veces decimos cuando vamos a algo a cumplir, como dicen, cumplo y miento. Entonces, así es que estamos con lo de la tarjeta de vacunación, con muchas cosas. La gente quiere esa misma cultura a veces del chanchullo, gente que te hace insinuaciones incluso de que quieren conseguir tarjetas. Pero yo me he quedado totalmente sorprendida, Héctor, con gente que te insinúa que quieren conseguir tarjetas sin haberse vacunado. O sea, la gente a veces mira a lo político y habla de corrupción y todo, pero ellos mismos tienen en su conducta personal unas actitudes que francamente son más que corruptas, son, sí, son delictivas. O sea, y en muchos lugares también se pide la tarjeta, pero ni siquiera se ve bien el nombre de la persona, si está la cédula. O sea, yo diría que un teatro que muchas veces hacen en muchas instituciones, haciendo creer que realmente están verificando las tarjetas de vacunación y en verdad no lo están haciendo. Entonces le están haciendo un flaco servicio a la comunidad y al país. Pero algo importante nada más es que no podemos pensar en que la gente de forma individual va a actuar racionalmente. Debe haber esa parte de las autoridades, las regulaciones, asegurarse el cumplimiento, porque bien, querían apertura económica, querían esto, querían impuestos, querían muchísimas cosas, pero por favor, por lo menos vemos que esas medidas que ustedes han tomado, que son muy magras, que son muy pequeñitas realmente para el control, pero que si ni siquiera se cumplen, entonces básicamente no se está haciendo nada realmente para la prevención, excepto la vacunación. Y ya vemos cómo hay un porcentaje de la población que no ha cedido a vacunarse. ¿Cómo no? Doctora, la veo muy preocupada. ¿A usted alguien le ha insinuado que le consiga una tarjeta? ¿Usted conoce personas de... He escuchado, de hecho, una pediatra amiga me dijo cómo una señora de una X religión le llamó pidiéndole, en otras palabras, que falsificara. Ella le dijo, obviamente, yo no tengo acceso a esas tarjetas y si lo tuviera no lo haría. Y es de una Pero religión? señores, claro, exacto. Queremos a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Porque de una religión, pero por esa religión o tengo algún prejuicio contra la vacunación, pero quiero falsificar documentos, implicar a un profesional en la falsificación de un documento. O sea, así también hay que ir evaluando, ¿verdad? Cómo estas cosas están pasando en la sociedad dominicana. Para engañarse la vida y poder finalmente hasta perder la vida, porque usted no está engañando a nadie, usted se está engañando a usted mismo. Usted no se vacuna y usted anda con una tarjeta mintiendo para que le dejen pasar a algún lugar. Usted se puede infectar, infectar a los demás.
puede morir o morir alguien por usted. O sea, usted no está Exacto. definitivamente haciendo nada. Doctora, entonces, digamos que con el tema del coronavirus y siempre uno piensa en la parte del subregistro de las personas que quizás no van al médico porque son asintomáticos, porque entienden que lo que sienten no es nada. Siempre tenemos ese nivel ahí que es un poco también preocupante, ¿verdad? Porque el que no va al médico, el que no hace la alerta, quizás no toma las medidas precautorias del lugar. Pero lo que pasa es que ahora tenemos el cóctel, como dice usted también, del tema de la influenza, que conozco personas que han sido hospitalizadas por la influenza, con cuestiones que me han dicho, bueno, me ha dado tan duro que yo me hice varias pruebas pensando que es el coronavirus. O sea, Sí. háblenos de esta parte y cómo puede haber un puente, un cruce, una frontera quizás entre ambos virus. Muy bien. Bueno, el virus de la influenza, que de hecho hay varios virus de la influenza, ahora mismo tenemos un predominio de la influenza B. Y lo que usted decía es muy cierto y mucha gente también dice, gente que en verdad tienen COVID luego, pues dicen, no, yo lo que tengo es gripe. Al final resulta ser COVID o todo lo contrario, yo tengo COVID, pero después resulta ser influenza. Entonces, en este momento se han mezclado esos dos virus respiratorios que están circulando en nuestro país y produciendo cuadros de infección, un cuadro infeccioso que se pueda manifestar, por ejemplo, con fiebre, con síntomas constitucionales, o sea, como la misma fiebre, dolor en el cuerpo, malestar, postración. Puede confundirse también con un dengue y nosotros también estamos teniendo bastantes casos de dengue. O sea que no asuma que usted tiene una determinada condición. Es mejor que usted se haga las pruebas, vaya al médico y se haga pruebas, porque dependiendo del diagnóstico es el tratamiento que usted va a recibir, no es igual. Por lo tanto, es bueno hacer siempre el diagnóstico. O sea que una persona podría en algún momento sentirse con dolor en el cuerpo, de cabeza y fiebre, y usted no sabe si tiene dengue, COVID o influenza. O sea, Claro, es así, porque de hecho, fíjate por ejemplo el dengue. El dengue, un tercio de los enfermos con dengue pueden presentar manifestaciones respiratorias o pueden presentar, por ejemplo, manifestaciones gastrointestinales y confundirse con una gastroenteritis. Pero los pacientes con COVID, algunos presentan diarrea y entonces atribuirlo a una gastroenteritis, no a COVID. ¿Entiendes? O sea, hay algunos datos que son más característicos de un cuadro que de otro, pero en realidad como son cuadros que tienen también muchas similitudes, en cada paciente particular hay que evaluarlo y mandarle a hacer las pruebas. De hecho, yo les recomiendo realmente a los médicos que en este momento a todo aquel que usted le haga prueba de COVID, pensando en COVID, también le haga prueba de influenza, para que también logremos, ¿verdad?, diferenciar, porque también hay lo que se llaman coinfecciones, Héctor. Una coinfección es una persona que tiene al mismo tiempo dos o más cuadros infecciosos. O sea, hay personas que tienen al mismo tiempo, por ejemplo, COVID e influenza, porque como comparten un mecanismo de transmisión, también por donde mismo entra uno, pues lo hace el otro, por la vía respiratoria. eso da duro, doctora, esa combinación, ¿eh? Claro, las coinfecciones tienden a hacer, eso pasó mucho, por ejemplo, lo vimos cuando teníamos muchos casos de chikungunya, luego con Zika, que también teníamos coinfecciones con dengue, comparten un mismo mecanismo de transmisión, en este caso vectorial por mosquito, y entonces a veces coincidían en una misma persona ambas entidades. ¿Cómo no? Y sobre todo con las personas habría que tener mucho precaución, personas vulnerables, el caso de los niños y el caso de los envejecientes también, Sí. que hay que estar encima de Sí, ellos en ese sí, las sentido. personas diabéticas, las personas que tienen fallas renales, que están en diálisis, todas esas personas son que tienen trastornos hepáticos crónicos. Hay que decir que hay vacunas desde hace muchas décadas para la influenza que deben ponerse anualmente y son vacunas que están aprobadas por encima del sexto mes de la vida, o sea, de 6 meses en adelante. Siempre estas vacunas se ponen en otoño porque la temporada de influenza en hemisferio norte usualmente es entre eh,
los meses de invierno Sí. y los meses de primavera. Entonces, antes de que empiece la temporada, y fíjense, ahora es que estamos en otoño, estamos en noviembre todavía y ya estamos viendo un montón de influenza. O sea que a veces incluso se adelanta, aunque usualmente en el mes de diciembre es que se empiezan a presentar, diciembre, enero, una mayor cantidad de casos. Eso me dice a mí entonces, lo que usted está diciendo, nos dice a lo que estamos escuchándola, que el caso de la influenza se podría incrementar conforme entre el invierno, que creo que inicia el 21 de diciembre, o sea que Claro, diciembre de y hecho, enero podría incrementarse el caso de la así influenza. es, así es. De hecho, tenemos temporada de influenza hasta abril. Entonces, pero esos primeros meses del año, desde Navidad hasta los primeros meses del año, usualmente son donde se ven más casos de influenza. Bueno, Señor nos ampare. Pausa y entonces ya regresamos con la parte complementaria con la doctora Clayby Pérez. Ella es infectóloga y o sea, es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Pausamos. Continuamos con esta entrevista con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clayby Pérez. Doctora, pues se ha decidido ya comenzar la inmunización de los chicos desde 5 hasta 11 años. Probablemente, me imagino que usted estuvo ahí en esa discusión. Probablemente se utilice la Sinovac. El tema es como que cuando conversamos y mandamos a algunos reporteros a las calles a conversar con los padres, hay poca información en ese sentido y entonces le hemos estado pidiendo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que por lo menos hagan una campaña de cómo va a ser. Parece que todavía no está listo, pero definitivamente no hay ninguna incertidumbre con esa vacuna para los niños. Bueno, la verdad es que ya muchos estudios se han publicado y se están utilizando también en diferentes países. Y lo que hemos visto es que esta vacuna inactivada es incluso más inmunogénica en estos niños que en adultos. O sea que eso es algo bastante bueno. O sea, bastante segura y más inmunogénica que en los adultos. O sea que creo que no hay que dudar y que realmente hay que vacunar a los niños. Mientras menos nicho de población tengamos susceptible, que no tengan protección, porque esto hay que verlo también como algo individual y comunitario a la vez. Cuando tú te aplicas la vacuna, tú disminuyes tu riesgo personal de contraer la infección y sobre todo de complicaciones, pero también para la comunidad es beneficioso y entonces en vista de que eventualmente quisiéramos dar por terminada toda esta situación, mientras más personas en el mundo de todas las edades, incluyendo por supuesto los niños, estén inmunizados, menos huéspedes susceptibles vamos a tener y más vamos a poder ir viendo, vislumbrando ese fin de la pandemia. O sea que yo creo que sí, que es una actitud responsable de los padres vacunar a sus niños para protegerlos a ellos, pero también para ayudar también a la humanidad, por así decirlo, porque ni siquiera es cuestión de un país. Si tú en un país tienes las cosas más o menos controladas, pero en otro país se descontrolan, surge una variante con características especiales, te puede llegar a ti y afectarte. Por eso vemos que es importante que todos los países adquieran no solamente los tratamientos para tratar a los enfermos, sino la vacuna para prevenir. Vemos que muchos países todavía las tasas de vacunación que tienen son muy, muy bajitas. Bueno, el y el vecino país de acceso, Haití tiene menos de 1% de entonces todo eso afecta. O sea, no podemos ver las enfermedades infecciosas, muestran que realmente la interconexión es tal que lo que pasa en cualquier lugar del mundo puede afectarnos en cualquier momento. ¿Cómo no? A propósito del tema de la vacuna, doctora,
Sabes que yo soy y he tenido pleito en las redes sociales y por supuesto en los medios de Ujú, comunicación defendiendo las vacunas. ujú. Pero cuando hay algunos amigos con lo que, pero pleito, discusiones obviamente con altura y con Sí, todo, y cuando hay gente que me dice, bueno, y ahora que fulano falleció, que tenía las dos dosis, o que está grave, o que está esto. Bueno, siempre le digo, nadie ha dicho que la vacuna impide la infección. Lo que se dice es que hay más riesgo de pues agravarse y de morir el que no está vacunado. Y de sí. manera que estos son temas no solamente que se dan aquí en el país, sino Ujú, que se dan alrededor del mundo. ujú. Científicamente la vacuna demuestra que te puede salvar la vida más que no estar vacunado. Así es. De hecho, eh, lo vemos con los reportes y los estudios, tanto no solamente los ensayos clínicos que hicieron originalmente, sino también con los reportes ya de seguimiento de esas poblaciones vacunadas versus no vacunadas. O sea, vemos desde, como usted decía, en ningún momento se ha dicho que es imposible que usted se contagie. Claro, sí se ha visto reducción del contagio, porque también eso es así. O sea, la vacuna, si bien no impide totalmente que tú te contagies, porque si tienes una exposición cercana con alguien que tiene altísima carga viral y todo lo demás, pues tú te puedes contagiar. Pero reduce, cuando se compara la población vacunada versus no vacunada, entonces se ve como hay una reducción del contagio. Pero más aún, la reducción de la hospitalización y de la muerte. Ahora bien, reducción no significa porque por eso seguimos insistiendo en el uso de mascarilla, en el distanciamiento, en otras medidas. Porque también hay gente que son bastante vulnerables, hay gente que ni siquiera tiene una respuesta adecuada a las vacunas. Por eso se ha insistido en una tercera dosis, porque hay muchas personas que con 2 dosis todavía el grado de protección no es suficiente. Aparte de que hay personas que por ser envejecientes, por ser mayores de 60 años, por ser diabéticos, por ser hipertensos, los obesos, ¿m? Tienen un sistema inmunológico, los que tienen falla renal, falla hepática. En nuestro país tenemos una altísima tasa de sobrepeso y obesidad, de gente que lamentablemente tienen unos factores de riesgo incrementados. Entonces, cada cuerpo tiene condiciones particulares. Cuando se toma una decisión de vacunación, es porque se ha visto que reduce las posibilidades de usted infectarse, contagiarse o morirse. Pero usted puede tener condiciones particulares que lo hagan a usted susceptible a, primero, no haber respondido su sistema inmune como se quería y no haber desarrollado todas las defensas que se hubiese querido. Pero aparte de eso, a pesar de usted tener ciertas defensas, pues usted puede tener condiciones de salud e inmunológica que lo predispongan a tener un Que si no es el desenlace muy coronavirus, mal. cualquier otra cosa que le afecte Claro, podría también irse. claro, porque son personas que tienen unos factores de riesgo, a veces son personas que ni siquiera se han chequeado, que no saben que son diabéticos. Nosotros nos encontramos, Héctor, a veces con personas que llegan a emergencias con un cuadro de una cetoacidosis diabética, de un cuadro hiperosmolar, que no sabían que eran diabéticos, pero que tienen una hemoglobina glicosilada en 13, en Wow. 14, tenían años probablemente siendo diabéticos y no sabían porque tienen a veces ya datos de nefropatía diabética, de retinopatía diabética. Entonces, hay que tomar en cuenta también que usted puede tener sus condiciones de salud ocultas ahí y que por eso usted, protegiéndose con la vacuna, logra mucho, pero no es exclusivo. O sea que si usted se enferma, debe entonces ir al médico. Hay tratamientos que se pueden utilizar basados en los factores de riesgo, por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales, que ya lo tenemos en el país. Eso sí se usa tempranamente, sobre todo en la primera semana en personas con factores de riesgo, reduce muchísimo la posibilidad de que usted se pueda complicar y morir. Pero mientras más medidas usted adopte, aun cuando usted tenga factores de riesgo de complicarse, menos posible va a ser que usted se complique. ¿Cómo no? Hablando del tema, yo a través de una amiga suya y que está haciendo unos estudios, una colega suya, yo cuando me apliqué la primera dosis esperé por supuesto más de un mes, la segunda Uh -huh, dosis, uh -huh, reitero, un mes, 2 meses, me hice un conteo y tenía 76. uh -huh.
el mínimo es 33, ¿verdad que sí? Sí, depende del mecanismo, exactamente, Sí, pero sí, sí, si es con BAU, sí, sí es esa sí. medida. Entonces, bueno, yo me lo hice en Amadita, puedo decirlo aquí. Okay. Y entonces, después, al tiempo, me apliqué la tercera dosis. Ujú. Y en la tercera dosis, después esperé como 4 semanas alrededor y entonces me subieron los anticuerpos a 2080. Ujú. Eh, Mientras más anticuerpos genera la gente, Ujú. más protegidos está. Esa es la idea. Sí, pero déjenme hacer una aclaración. La inmunidad tiene diferentes formas. Inmunidad celular, inmunidad humoral. La inmunidad celular está asociada a ciertos tipos de células que también ayudan a proteger, pero generalmente ya destruyendo a las células que han sido infectadas, Okay. básicamente. Entonces tenemos los anticuerpos que actúan, por ejemplo, uniéndose a una parte del virus para bloquear su entrada a la célula. Esa inmunidad basada en anticuerpos es lo que llamamos inmunidad humoral. Bien, sabemos que aunque Hay dos, muchas hay una IgG, IgM, IgM, exacto, la que sí, persiste a través del tiempo, en las infecciones agudas se eleva la M, luego se eleva la G, luego que alcanza su pico la M empieza a descender, mientras que la G se mantiene elevada por más tiempo, empieza a descender, pero generalmente queda positiva de por vida. O okay. tiende a quedar positiva de por vida en otras enfermedades. Y probablemente va a ser así también en COVID, pero eso lo vamos a ver a posteriori. El asunto es que esta inmunidad humoral no es la única, también tenemos la celular, o sea que a veces aunque usted se mida anticuerpos y vea que no produjo suficiente, en realidad hay una inmunidad que usted no está midiendo porque necesitaría de otros ensayos, como ensayos de liberación de interferones y todo esto, que no se hacen regularmente en la práctica clínica, sino solamente en proyectos de investigación. Okay. Entonces, pero la única inmunidad que usted puede medir más fácilmente, ¿verdad? O tener acceso es esa inmunidad humoral, medirse la cantidad de anticuerpos. No necesariamente hay una correlación entre la respuesta que usted va a tener y el número de anticuerpos. Ah, Hay que decir que se ha desaconsejado tomar esas pruebas porque representa un gasto muy alto y muy porque alto, muy caro. también cómo interpretar las pruebas puede llegar también a confusiones. Pero sí que he visto varios ensayos, incluso pruebas in vitro hechas en el laboratorio, donde toman sueros con diferentes cantidades de anticuerpos de personas, por ejemplo, como usted, que tengan, digamos, 2000, uno que tenga 500, uno que tenga diferentes, y le han hecho pruebas poniendo a células que son susceptibles al virus, exponiéndolo al virus, y se ha visto cómo realmente mientras más anticuerpos, más se bloquea la entrada de ese virus a esas células. O sea que podemos decir que sí, que hay una correlación entre bloqueo de entrada del virus a la célula y cantidad de anticuerpos. Pero ojo, eso no quiere decir que porque usted se hizo esa prueba, a veces usted mismo sin ningún médico indicársela, y esos anticuerpos le salieron altísimos, usted empiece a decir, no, yo estoy súper protegido, yo voy a No, pero hacer... yo sigo igual, Exacto. protegiéndome igual. No, yo se la envié porque era para ser parte de un estudio y Sí, de no, de claro, una eso es cuestión. diferente. Entonces, bueno, háblame de una píldora famosa que, pues, creo que la gente de la Pfizer. Sí, eh, ahora mismo estamos con dos medicamentos orales nuevos que tienen un efecto antiviral propiamente. Hay una que es de MSD, otra que es de Pfizer. Entonces, algo interesante que en los ensayos que han presentado para su aprobación tienen una alta efectividad cuando se usan sobre todo así tempranamente, son vía oral, fácil de administrar, con pocos efectos adversos y son bastante efectivas en disminuir también la hospitalización y la muerte por COVID. O sea, se han comparado grupos de personas que lo toman con grupos de personas que no la han tomado y se ve que realmente es bastante beneficioso su uso. O sea que esto es otras herramientas que vamos a tener ahora en los próximos probablemente semanas o meses, todavía no la tenemos aquí en el país, pero en las próximas semanas o meses es probable que logremos tenerlas
y esto es una herramienta más para tratar y evitar que los pacientes se nos sigan complicando y muriendo por COVID. Pero hay que aclarar porque he visto eso no necesariamente sustituye al tema de las vacunas, y eso es para No, personas que han, ¿verdad? Que exacto, están que ya infectadas. están infectadas. O sea, claro, la vacunación es lo que lo va a llevar a usted a prevenir. ¿M? Entonces, ya si a pesar de eso usted se infecta, y si se infecta y llega tempranamente al médico, se le hace la prueba, esta prueba da positiva, pues le pueden prescribir cuando lleguen, porque como dijimos, todavía no lo tenemos en el país, cuando lleguen al país se le pueden prescribir estos fármacos para que usted tenga una recuperación más rápida y tenga menos riesgo de complicarse, pero de ninguna forma sustituyen a la vacuna. Y ni siquiera lo tenemos todavía, por cierto. O Así, sea, que no es que crea que si usted le da COVID mañana, ya sí, usted va a poder acceder a esos así, medicamentos. así es. Doctora, definitivamente tenemos que acostumbrarnos a vivir dentro de esta pandemia. No hay un horizonte porque en la medida en que uno ha visto inclusive países con alto nivel de vacunación en Europa, por ejemplo, y hasta en el propio Estados Unidos, cuando viene a ver, ya hay muchos países de Europa tienen cuarta ola. De hecho, vi vaticinando probablemente, claro, siempre es la población la que no está vacunada, de que probablemente este invierno provoque en Europa alrededor de 500.000 de muertes, y eso es muchas personas. Entonces, en la medida en que se van vacunando y que también el asunto de la inoculación, ¿cómo se llama? Lo que genera la persona ya, los anticuerpos que se La crean en el inmunidad. infectado, la inmunidad y todo esto. Pero parece que vamos a seguir bregando con el coronavirus por mucho tiempo, ¿eh? Sí, es probable que sí. Ahí ciertamente hemos tenido ciertos alivios desde que esto inició hasta el Claro. momento. Y como decía, estamos viendo sí aumento de casos, pero no necesariamente aumento de muertes. Hay países, por ejemplo, que están reportando aumentos de casos, pero la mortalidad está bastante baja, precisamente porque tienen una alta tasa de población vacunada. Entonces siempre hay que fijarse en esas dos cosas, número de casos versus número de personas hospitalizadas y de muertes por COVID. Pero claro, a medida que va bajando, va decayendo, por eso es importante ahora los boosters, ¿no? Es decir, las dosis adicionales de la vacuna también, sobre todo en esas personas envejecientes y que tienen condiciones que ya en muchos países pues se está pidiendo que a los 6 meses estas personas envejecientes o con comorbilidades se pongan un booster o un refuerzo. En algunos casos, como en el caso de los pacientes trasplantados y eso, se pide incluso antes. O sea que todo eso son medidas que buscan paliar un poco, disminuir la posibilidad de incremento de mortalidad. Pero pensar en el fin de la pandemia implica muchas cosas, no es una sola medida, no es solamente la vacunación es una herramienta, pero deberíamos tenerla de forma muy masiva porque cuando surge un brote, cuando surge mucha gente contagiada en la comunidad, cuando ese virus va cambiando de un huésped a otro, puede sufrir mutaciones, modificaciones y tener entonces una nueva variante. O sea, las nuevas variantes a veces podrían resistir la acción de los anticuerpos que ya se han generado o por enfermedad previa o por vacunación. Entonces, mientras más rápido logremos tener la mayor cantidad de personas posibles en el mundo vacunadas, pues probablemente más rápido vamos a poder salir. Y señores, la gente que tiene la enfermedad, aislarse, porque es increíble. Hay gente que me ha dicho a mí, he tenido hasta pacientes que me dicen, sí doctora, porque yo me hice porque después yo me paré a un restaurante a comerme algo y no he comido más nada, porque entonces cuando tú oyes una cosa así, tú dices, pero oye, tenía ya una prueba positiva y fue a un restaurante a comer. Una irresponsabilidad Entonces, mayor. y a veces lo dicen con tal cosa que tú dices, pero ¿será que yo estoy oyendo mal? Pero no, no estoy oyendo mal. O sea, hay gente que tiene este tipo de conducta irresponsable que está permitiendo que más y más gente se sigan contagiando. ¿Cómo no? Y también otro tema es, ya aquí, por ejemplo, pero en los primeros tiempos, los primeros meses, pero me imagino que todavía sí, en el tema de automedicarse, eso es otra cuestión Sí, preocupante también, porque bueno, sí. usted se está automedicando porque quizás usted, o medicarse de manera preventiva, o sea, gente
y toman el medicamento sin haber tenido ninguna positividad o algo así. Todavía hay personas que hacen eso. Exacto, la gente tiene que entender que todos los medicamentos, aparte de que usted puede estar utilizando un medicamento, una droga que no tiene efectividad para lo que usted cree que la está utilizando, aparte de eso, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Si usted tiene realmente una enfermedad y utiliza un medicamento, yo utilizo como médico, le prescribo a ese paciente ese medicamento que lo necesita por el diagnóstico que tiene y hace un efecto adverso, bueno, eso está dentro de las posibilidades. Todo el mundo sabe que cualquier cosa que usted tome le puede dar una alergia, le puede dar un evento, ¿de acuerdo? Pero es un riesgo aceptable porque usted está tratando algo real. Pero si usted da un medicamento para tratar algo que la persona no tiene, ¿entiende? O sea, si yo estoy bebiendo medicamento para un supuesto diagnóstico que en realidad no tengo, porque incluso aunque tenga síntomas, quién sabe si tú estás tomando algo para COVID, pero en realidad lo que tienes es dengue. O sea, de verdad que no entiendo mucho la automedicación porque la gente a veces tan atrevida incluso de prescribirle a sus familiares. A veces hay gente que son hipertensas, que son diabéticos, que están tomando un montón de medicamentos, que tienen artritis y entonces un familiar le sugiere un medicamento porque otro médico se lo indicó a él porque tenía una cosa, pero no piensa que ese medicamento que tú le estás recomendando a esa persona puede interaccionar con uno de esos otros fármacos que esa persona tiene. Hay interacciones, Héctor, que pueden matar a una gente. Sí, no me diga a mí. Entonces, óyeme, hasta para los médicos, nosotros cuando vemos pacientes con polifarmacia o polimedicados, que son pacientes que usan un montón de medicamentos diferentes para diferentes enfermedades que tienen, tú tienes que entrarlo en una plataforma que uno tiene donde tú revisas las interacciones medicamentosas para tú ver si hay alguna, porque hay miles de interacciones medicamentosas diferentes y se gradúan. Algunas son mínimas, moderadas, que tú lo puedes utilizar a sabiendas de que algo puede pasar, pero con monitoreo, pero hay otras que son muy serias, que te recomiendan utilizar una alternativa porque son medicamentos que no se pueden usar juntos. Entonces la gente de verdad debe dejar esa mala práctica de estarles recomendando a sus familiares sin ellos tener ningún tipo de formación sanitaria, estarles recomendando medicamentos a sus familiares que a veces lo pueden matar más rápido. Y lo grande es, finalmente, doctora, es que con cada persona que usted hable y le dice, me siento algo, me dice, no, cómprate esto, que yo conmigo. Y cuando vine a ver son 15 y 20 cosas Eso distintas. es un fenómeno que yo creo que los sociólogos deben estudiar bien. A ver qué pasa, porque yo no he visto eso como en otros países, tan acentuado como aquí, el hecho de que la gente de inmediatamente tú le dices algo, a veces tú eres médico, te lo digo en mi caso, y le comento algo a alguien y me dicen, no, pero tú debes usar tal cosa. Y yo digo, cónchale, pero no se miden. Muchísimas gracias, doctora. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.